El sol se ponía sobre Ciudad de México cuando Alberto Ruiz abordó su jet privado personal. Como de costumbre, el multimillonario inmobiliario esperaba que todo fuera perfecto desde la temperatura de su champán hasta la actitud servil de la tripulación. Lo que no esperaba era encontrarse con Rafael Mendoza, un asistente de vuelo que no estaba dispuesto a aguantar sus caprichos. La tensión comenzó apenas Alberto puso un pie en el avión. El aroma de su colonia carísima precedía su llegada mientras caminaba por el pasillo como si fuera el dueño del mundo. Sus zapatos italianos resonaban contra el piso mientras escaneaba el interior con desdén. Rafael lo observaba discretamente mientras organizaba los aperitivos, notando la familiar actitud prepotente que había visto en tantos pasajeros adinerados. La temperatura está 2 grados más alta de lo que pedí específicamente, espetó Alberto sin siquiera un saludo, revisando la pantalla digital del aire acondicionado. Rafael respiró profundo, recordando las palabras de su madre sobre mantener la calma ante la adversidad. Lo ajustaré de inmediato, señor, respondió con profesionalismo, aunque por dentro sentía crecer la irritación. Lo que Alberto no sabía era que Rafael no era un simple asistente de vuelo. Había trabajado duramente para llegar a donde estaba, pagando sus estudios mientras cuidaba a su madre enferma. Cada comentario despectivo de Alberto era como sal en una herida abierta, recordándole las luchas y sacrificios que había enfrentado por ser de origen humilde. La situación empeoró cuando Alberto derramó accidentalmente su champán sobre el uniforme de Rafael. «Oh pez, parece que necesitas más práctica para servir apropiadamente», se burló con una sonrisa maliciosa. La humillación ardía en las mejillas de Rafael mientras limpiaba el líquido de su camisa. Sus compañeros de tripulación intercambiaron miradas incómodas, conociendo bien el temperamento explosivo de Alberto. El punto de quiebre llegó cuando Alberto comenzó a hacer comentarios sobre el personal de servicio que no conoce su lugar. La rabia contenida de Rafael finalmente explotó. En un momento que sorprendió a todos, incluido él mismo, su mano se movió casi por instinto. El sonido de la bofetada resonó por toda la cabina, dejando un silencio sepulcral. Alberto se quedó paralizado, su mejilla enrojecida y su ego herido más que su rostro. Por primera vez en su vida, alguien se había atrevido a ponerlo en su lugar. La tripulación contuvo el aliento, esperando su reacción. Pero antes de que pudiera decir una palabra, el capitán apareció, alertado por el altercado. Lo que sucedió en los siguientes 2 minutos cambiaría las vidas de ambos hombres para siempre. Alberto Ruiz no era conocido por su perdón, y su venganza sería calculada y despiadada. Mientras el jet despegaba hacia el cielo del atardecer, nadie podía imaginar la tormenta que se avecinaba. La historia de Rafael y Alberto se convirtió en un recordatorio de cómo el poder y el privilegio pueden chocar con la dignidad humana, y cómo un simple momento de valentía o de debilidad puede desencadenar consecuencias impredecibles. Mientras el avión se elevaba sobre las nubes, el destino de estos 2 hombres quedaba sellado en una danza de orgullo, venganza y redención. Lo que Alberto no sabía era que Rafael guardaba un secreto que podría destruir todo su imperio. Un secreto que había descubierto accidentalmente durante sus años de servicio en la aerolínea. Mientras el multimillonario planeaba su venganza, ignoraba que estaba a punto de enfrentarse a alguien que no tenía nada que perder. La tripulación observaba en silencio mientras Alberto hacía una llamada tras otra, sus susurros amenazantes apenas audibles sobre el rugido de los motores. Rafael, por su parte, continuaba con sus deberes como si nada hubiera pasado, aunque su mente trabajaba a toda velocidad, preparándose para lo que vendría. El viaje de 3 horas se convirtió en una batalla silenciosa de voluntades. Cada mirada, cada gesto, cada palabra no dicha estaba cargada de tensión. Los otros pasajeros, ejecutivos de alto nivel que viajaban con Alberto, podían sentir que algo estaba a punto de estallar. Mientras el avión atravesaba una zona de turbulencia, la metáfora no pasó desapercibida para nadie. La vida de estos 2 hombres estaba a punto de sacudirse de maneras que ninguno podía prever. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo las nubes de rojo sangre, como un presagio de lo que estaba por venir. La venganza de Alberto sería rápida y devastadora, pero lo que no esperaba era que Rafael estuviera un paso adelante. Años de observar a los poderosos le habían enseñado más de lo que cualquiera podía imaginar. La pregunta no era si sobreviviría a la venganza de Alberto, sino cómo usaría este momento para exponer una verdad que había estado oculta durante demasiado tiempo. Mientras el avión comenzaba su descenso, nadie a bordo podía imaginar cómo sus vidas cambiarían en las próximas horas. La bofetada que resonó en la cabina fue solo el principio de una historia que sacudiría los cimientos del poder y el privilegio, revelando que incluso los más poderosos pueden caer cuando subestiman a las personas equivocadas. El aterrizaje se acercaba, y con él, el inicio de una batalla que trascendería las paredes de ese jet privado.
Una historia de justicia, venganza y redención estaba a punto de desarrollarse, recordándonos que a veces, los momentos más importantes de nuestras vidas ocurren cuando menos los esperamos. La verdadera pregunta era, ¿quién saldría victorioso de esta batalla de voluntades? ¿El poderoso multimillonario acostumbrado a salirse con la suya, o el humilde asistente de vuelo que se atrevió a enfrentarlo? Las respuestas vendrían pronto, y sacudirían el mundo de maneras que nadie podía prever. El aterrizaje fue tan suave como la seda, pero la tormenta que se avecinaba era todo menos gentil. Mientras el jet privado se detenía en la terminal exclusiva del aeropuerto, Alberto ya había puesto en marcha su plan de venganza. Sus dedos se movían frenéticamente sobre la pantalla de su teléfono, enviando mensajes que pronto convertirían la vida de Rafael en un infierno. Lo que Alberto ignoraba era el pasado de Rafael. Antes de ser asistente de vuelo, había trabajado en el departamento de contabilidad de una aerolínea menor. Allí, accidentalmente, había descubierto documentos que vinculaban a Alberto con una red de lavado de dinero que se extendía por toda América Latina. Durante años, había guardado esta información, esperando el momento adecuado para usarla. Mientras los pasajeros desembarcaban, Rafael notó cómo Alberto susurraba algo al oído de su jefe de seguridad, un hombre corpulento con cicatrices en los nudillos que respondía al nombre de El Tigre. Las miradas que ambos le lanzaron le dejaron claro que su tiempo se agotaba. En el estacionamiento del aeropuerto, Rafael encontró su auto con las llantas desinfladas. No era una coincidencia. Sacó su teléfono y marcó un número que había memorizado años atrás, el de una periodista que había estado investigando a Alberto durante meses. Es hora, dijo simplemente, tengo algo que necesitas ver. Mientras tanto, en su oficina del piso 50 de la torre más alta de la ciudad, Alberto comenzaba a mover sus fichas. Una llamada a la aerolínea, y Rafael sería despedido. Otra llamada a sus contactos en inmigración, y su permiso de trabajo sería revocado. Una tercera llamada a sus amigos en la policía, y una pequeña cantidad de drogas aparecería misteriosamente en el casillero de Rafael. Pero Rafael no era el ingenuo que Alberto creía. Durante años, había construido su propia red de aliados, otros empleados que habían sufrido abusos, exempleados que conocían los secretos sucios de Alberto, incluso un exempleado de alto rango que había sido silenciado con un generoso pago. La periodista, Carmen Velasco, llegó al café donde Rafael la esperaba. Su rostro mostraba el cansancio de quien lleva años persiguiendo una historia que siempre parece estar fuera de alcance. Rafael sacó una memoria USB de su bolsillo. Aquí está todo, dijo, cada transacción, cada soborno, cada amenaza. En su mansión, Alberto celebraba su venganza con un whisky añejo. Sus abogados ya habían preparado una demanda por agresión, y sus contactos en los medios estaban listos para destruir la reputación de Rafael. Lo que no sabía era que, en ese preciso momento, Carmen estaba revisando documentos que expondrían décadas de corrupción. La madre de Rafael, una mujer mayor que había criado sola a su hijo mientras limpiaba casas ajenas, rezaba en su pequeño apartamento. Sabía que su hijo estaba en problemas, pero también sabía que lo había criado para enfrentar la injusticia con valentía. Los siguientes días fueron un torbellino de acontecimientos. Rafael fue despedido, tal como esperaba. Su casillero fue registrado por la policía, pero estaba vacío. Él ya sabía que esto pasaría. Su permiso de trabajo fue cuestionado, pero tenía copias de cada documento legal que probaba su estatus. Alberto comenzó a notar que algo andaba mal cuando sus socios empezaron a cancelar reuniones. Los bancos comenzaron a hacer preguntas incómodas sobre ciertas transacciones. Sus contactos en el gobierno dejaron de responder sus llamadas. Carmen trabajaba día y noche, verificando cada documento, conectando cada punto. La historia que emergía era más grande de lo que había imaginado. No solo era lavado de dinero, sino una red completa de corrupción que llegaba hasta los más altos niveles del gobierno. Rafael, mientras tanto, se mantenía en las sombras. Había aprendido de años de observar a los poderosos que la paciencia era tan importante como la valentía. Cada movimiento de Alberto para destruirlo solo servía para confirmar la autenticidad de los documentos que había recopilado. La tensión llegó a su punto máximo cuando el teléfono de Alberto sonó a medianoche. Era uno de sus contactos en los medios. Mañana sale una historia, le advirtió, y es grande. Muy grande. Alberto sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Por primera vez en su vida, el dinero y el poder podrían no ser suficientes para salvarlo. En su pequeño apartamento, Rafael miraba por la ventana hacia las luces de la ciudad. Sabía que los próximos días serían cruciales. Alberto era como un animal herido, más peligroso que nunca. Pero también sabía que la verdad, una vez liberada, tiene su propia fuerza. La venganza de Alberto había sido rápida y cruel, pero la respuesta de Rafael sería mucho más devastadora, la verdad, expuesta ante el mundo.
Mientras la noche avanzaba, ambos hombres esperaban el amanecer, sabiendo que cuando saliera el sol, nada volvería a ser igual. En las oficinas del periódico, las imprentas comenzaban a rugir. La historia de Carmen, respaldada por años de documentación meticulosa, y el testimonio de Rafael, estaba a punto de sacudir los cimientos del poder. La pregunta ya no era si Alberto caería, sino cuántos caerían con él. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando Rafael recibió un mensaje inesperado. Era de uno de los ejecutivos que había estado en el avión durante el incidente. Quiero hablar, decía simplemente. Hay más de lo que sabes. La madeja comenzaba a desenredarse, y la historia estaba lejos de terminar. El amanecer llegó con el rugir de las rotativas. La historia de Carmen ocupaba la primera plana, con un titular que sacudió la ciudad: imperio empresarial construido sobre arena, décadas de corrupción al descubierto. El teléfono de Alberto explotó con llamadas y mensajes, mientras sus acciones se desplomaban en la bolsa. Rafael observaba todo desde la pequeña cafetería donde solía desayunar con su madre. Las noticias en la televisión mostraban a periodistas rodeando la torre de Alberto, mientras varios autos negros con logos gubernamentales se estacionaban frente al edificio. Su teléfono vibró, era otro mensaje del ejecutivo del avión. Necesitamos reunirnos ahora, decía el mensaje. El restaurante del Hotel Imperial. Es sobre los documentos de Panamá. Rafael sintió un escalofrío. Nunca había mencionado esos documentos a nadie. ¿Cómo sabía el ejecutivo sobre ellos? Mientras tanto, Alberto estaba en su penthouse, rodeado de abogados y asesores de crisis. Su rostro, normalmente bronceado, había perdido todo color. ¿Cómo es posible que un simple asistente de vuelo haya conseguido toda esta información? Gritaba, arrojando el periódico contra la pared. Sus manos temblaban mientras servía su tercer whisky de la mañana. En el Hotel Imperial, Rafael entró con cautela al restaurante. El ejecutivo, Carlos Montero, estaba sentado en un rincón discreto. Hay más, dijo sin preámbulos. Alberto no solo lavaba dinero. Hay contratos gubernamentales, políticos comprados, incluso. Se detuvo, mirando nerviosamente alrededor. Incluso hay conexiones con desapariciones. En ese momento, Rafael notó algo extraño. 2 hombres en trajes oscuros entraron al restaurante, sus miradas fijas en su dirección. Reconoció a uno de ellos, era el Tigre, el jefe de seguridad de Alberto. Su mano instintivamente buscó su teléfono, donde había configurado un botón de pánico que enviaría toda la información restante a Carmen si algo le sucedía. En la torre empresarial, la situación se deterioraba rápidamente. Los investigadores federales sellaban oficinas y confiscaban computadoras. Alberto observaba impotente mientras su imperio se desmoronaba. Su teléfono sonó, era uno de sus contactos más poderosos. No puedo ayudarte esta vez, dijo la voz. Esto es demasiado grande. Estás solo. Carmen, mientras tanto, recibía más filtraciones. Exempleados, socios comerciales, incluso banqueros comenzaban a hablar. La historia crecía por minutos, revelando un entramado de corrupción que se extendía como una telaraña por toda la región. Su redacción se había convertido en un centro de operaciones, con periodistas de todo el mundo llamando para obtener más detalles. En el restaurante, la tensión aumentaba. Carlos seguía hablando, revelando más detalles oscuros, mientras los hombres de Alberto se acercaban lentamente. Rafael podía sentir el peso de la USB en su bolsillo, conteniendo la última pieza de información, la más devastadora, que aún no había revelado. De repente, las pantallas de televisión del restaurante interrumpieron su programación regular. Una conferencia de prensa de emergencia, el fiscal general anunciaba una investigación a gran escala. El nombre de Alberto resonaba una y otra vez. Carlos palideció. Tenemos que irnos, susurró. Ahora, pero era tarde. El Tigre y su compañero ya estaban a pocos metros de su mesa. Rafael podía ver el bulto revelador de un arma bajo sus chaquetas. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida. El restaurante estaba lleno de testigos, pero sabía que eso no detendría a hombres como estos. En su penthouse, Alberto miraba la conferencia de prensa con una expresión de derrota. Años de cuidadosa planificación, de construir su imperio, destruidos por un simple asistente de vuelo que se atrevió a enfrentarlo. Su teléfono sonó una vez más, era un número desconocido. Al contestar, la voz de Rafael lo dejó helado. Aún no has visto todo, dijo Rafael. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia. En el restaurante, el Tigre estaba a un paso de su mesa. Carlos temblaba visiblemente. Y en algún lugar de la ciudad, Carmen se preparaba para publicar la segunda parte de su investigación, una revelación que haría que todo lo anterior pareciera un simple preludio. El momento de la verdad había llegado. Las próximas acciones de cada uno determinarían no solo sus destinos, sino el futuro de toda una nación. La tensión en el aire era tan densa que podía cortarse con un cuchillo,
mientras el mundo contenía el aliento, esperando ver cómo terminaría esta historia de poder, venganza y justicia. En ese preciso instante, las luces del restaurante se apagaron. La oscuridad repentina provocó gritos ahogados entre los comensales. Cuando la iluminación de emergencia se activó segundos después, la mesa donde estaban Rafael y Carlos estaba vacía. El tigre gruñó de frustración, sacando su teléfono para informar a Alberto. Pero la verdadera sorpresa esperaba en el penthouse. Alberto, rodeado de papeles triturados y botellas vacías, recibió una llamada que lo dejó paralizado. Era la voz de su propia hija, Isabel, a quien no había visto en 5 años después de una amarga disputa familiar. «Papá», dijo ella, «acabo de ver a Rafael. Tenemos que hablar». La revelación golpeó a Alberto como un puñetazo. Su hija, la heredera de su imperio, había estado trabajando en secreto con Rafael durante años. Como abogada especializada en delitos financieros, había sido ella quien había ayudado a recopilar gran parte de la evidencia. La traición venía de su propia sangre. Mientras tanto, Rafael y Carlos emergían de un pasaje secreto del hotel que conectaba con el metro. «Tu hija tenía razón», Jade, o con acento agudo Carlos mientras corrían. «Los documentos de Panamá son solo la punta del iceberg. Las verdaderas pruebas están en la caja fuerte de Ginebra». Rafael asintió, recordando las noches que Isabel había pasado explicándole la compleja red de empresas fantasma de su padre. En la redacción del periódico, Carmen recibía una llamada encrypted. Era Isabel. «Es hora de revelar el proyecto Fénix», dijo la joven heredera. Carmen sintió que su corazón se aceleraba. El proyecto Fénix no era solo sobre lavado de dinero o contratos fraudulentos, era un plan para desestabilizar las economías de varios países latinoamericanos. Alberto, mientras tanto, comenzaba a atar cabos. Las visitas casuales de Isabel a la oficina el año pasado, su repentino interés en los negocios familiares, las preguntas aparentemente inocentes sobre ciertas transacciones. Su propia hija había sido el caballo de Troya en su imperio. En las calles, la tensión aumentaba. Manifestantes se congregaban frente a la torre empresarial, mientras las acciones seguían cayendo en picada. Los teléfonos de los periodistas no dejaban de sonar con nuevas filtraciones. Cada hora traía una nueva revelación más impactante que la anterior. Rafael e Isabel se encontraron en un lugar predeterminado, un viejo café en un barrio tranquilo. «Tenemos 12 horas», dijo ella, deslizando una llave sobre la mesa. «La caja fuerte en Ginebra se vaciará automáticamente mañana al mediodía. Todo lo que ha construido desaparecerá». Rafael miró la llave, reconociendo el logo del banco más exclusivo de Suiza. En su penthouse, Alberto recibió otra llamada. Esta vez era de un número internacional. «Señor Ruiz», dijo una voz con acento suizo, «detectamos actividad inusual en su cuenta especial. ¿Desea proceder con el protocolo de emergencia?» Alberto sintió que el mundo se detenía. El protocolo de emergencia significaba borrar todo rastro de 20 años de transacciones ilegales, pero también perder miles de millones en el proceso. La noche caía sobre la ciudad mientras todas las piezas comenzaban a moverse hacia un final inevitable. Rafael, Isabel, Carmen y Carlos sabían que las próximas 12 horas determinarían no solo el destino de Alberto, sino el futuro económico de toda la región. La pregunta ya no era si el imperio caería, sino cuánto daño causaría en su caída. En algún lugar de la ciudad, el tigre seguía buscando, sus órdenes ahora modificadas, encontrar y detener a Isabel a cualquier costo. La batalla ya no era entre un asistente de vuelo y un multimillonario, era entre un padre y su hija, entre el pasado y el futuro, entre la codicia y la justicia. El reloj seguía avanzando, y con cada minuto, la tensión aumentaba. Nadie sabía que el verdadero golpe maestro aún estaba por venir, un plan que había estado en marcha mucho antes de que Rafaela abofeteara a Alberto en ese fatídico vuelo. Las 12 horas finales se desenvolvieron como una tormenta perfecta. A las 11:45 de la mañana, Alberto irrumpió en el banco suizo, su rostro desencajado por el pánico. Para su sorpresa, Isabel lo esperaba en la sala de la bóveda, sentada tranquilamente junto al director del banco. «Llegas tarde, papá», dijo ella con una calma que lo desconcertó. «La transferencia ya está hecha». Alberto se abalanzó hacia la caja fuerte, sus manos temblando mientras introducía la combinación. Vacía. Los documentos, el dinero, todo había desaparecido. Pero el verdadero golpe maestro no eran los documentos ni el dinero. En ese preciso momento, Carmen revelaba en una transmisión en vivo la verdad más impactante: el imperio de Alberto había sido construido con el dinero de pequeños inversores, familias trabajadoras que habían confiado sus ahorros a sus empresas fantasma. Rafael, que observaba todo desde la redacción del periódico, finalmente comprendió el alcance completo del plan de Isabel.
No solo había ayudado a exponer los crímenes de su padre, había estado trabajando en secreto durante años para rastrear y recuperar el dinero de cada víctima. El tigre entró repentinamente en el banco, pero esta vez no venía por Rafael ni por Isabel. Lo siento, señor, dijo, dirigiéndose a Alberto mientras mostraba una placa federal. He estado encubierto durante 3 años. La trampa se había cerrado por completo. En un giro final que nadie esperaba, se reveló que la bofetada en el avión no había sido un arranque de ira, sino el catalizador calculado de un plan años en construcción. Isabel había elegido específicamente ese vuelo, ese momento, sabiendo que la arrogancia de su padre finalmente provocaría el incidente que necesitaban. Alberto, acorralado, sacó un último as bajo la manga, un maletín con documentos que implicaban a docenas de políticos y empresarios poderosos. Si yo caigo, todos caen, amenazó. Isabel sonrió. Esos documentos también están incluidos en las filtraciones, papá. Todo el sistema corrupto se va contigo. La noticia se expandió como fuego por la ciudad. Miles se congregaron frente a la torre empresarial, ya no en protesta sino en celebración. Los fondos robados estaban siendo devueltos, los culpables enfrentaban la justicia, y una nueva era de transparencia comenzaba. En la sala del banco, Alberto finalmente se derrumbó. ¿Por qué, Isabel?, preguntó, su voz apenas un susurro. Porque alguien tenía que detenerte, respondió ella. Y tenía que ser alguien que te conociera tan bien como yo. Rafael observaba la escena, recordando el momento de la bofetada que había cambiado todo. No había sido solo un acto de dignidad, había sido el primer dominó en una cadena de eventos cuidadosamente planeados que finalmente había derribado un imperio construido sobre mentiras. Pero el último giro estaba aún por venir. Mientras las autoridades esposaban a Alberto, Isabel reveló una última verdad: todo el dinero recuperado sería utilizado para crear una fundación dedicada a luchar contra la corrupción corporativa, dirigida por las mismas personas que habían ayudado a exponer la verdad, Rafael, Carmen y Carlos. La historia del asistente de vuelo que se atrevió a enfrentar al poder se convirtió en un símbolo de esperanza. La bofetada que resonó en aquel avión no solo había sido el sonido de la dignidad defendida, había sido el primer golpe en una revolución silenciosa que cambiaría el sistema para siempre. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Rafael regresó al pequeño apartamento donde su madre lo esperaba. ¿Valió la pena?, preguntó ella. Rafael miró por la ventana hacia la ciudad que ya no sería la misma. Cada segundo, respondió, sabiendo que algunas veces, la justicia llega de las formas más inesperadas. En los meses siguientes a la caída del Imperio Ruiz, la ciudad experimentó una transformación profunda. La nueva Fundación para la Transparencia Empresarial, liderada por Isabel, Rafael y Carmen, comenzó a desenredar décadas de corrupción corporativa. Los pequeños inversores recuperaron sus ahorros, y las historias de justicia restaurada llenaban los periódicos cada día. Alberto, desde su celda, observaba cómo su mundo anterior se desmoronaba pieza por pieza. Los juicios continuaban, implicando a docenas de ejecutivos y políticos. Pero lo que más le dolía no era la pérdida de su fortuna o su libertad, sino el peso de la decepción en los ojos de su hija cada vez que lo visitaba. Rafael volvió a trabajar, pero no como asistente de vuelo. La aerolínea, bajo nueva administración, lo nombró director de su recién creado Departamento de Ética Corporativa. Su historia se convirtió en un caso de estudio en las escuelas de negocios, un testimonio de cómo el coraje de una persona puede desencadenar un cambio sistémico. La madre de Rafael finalmente pudo dejar su trabajo de limpieza. Con el nuevo puesto de su hijo y una compensación justa por años de servicio mal pagado, se mudaron a un apartamento más cómodo. Sin embargo, mantuvieron su humildad, recordando que su verdadera riqueza siempre había estado en su dignidad y valores. Carmen ganó varios premios de periodismo por su cobertura del caso. Sin embargo, lo que más la enorgullecía no eran los reconocimientos, sino las cartas que recibía de personas comunes que se sentían inspiradas para enfrentar la injusticia en sus propias vidas. El tigre, cuyo verdadero nombre era Miguel Ángeles, fue reconocido por sus años de trabajo encubierto. Su testimonio fue crucial para desmantelar no solo el imperio de Alberto, sino toda una red de corrupción corporativa que se extendía por varios países. Carlos encontró redención en su nuevo papel como consultor de la fundación, ayudando a identificar y prevenir esquemas fraudulentos similares a los que una vez ayudó a encubrir. Su conocimiento interno del mundo corporativo se convirtió en una herramienta invaluable para el cambio positivo. Un año después del incidente en el avión, Rafael e Isabel inauguraron un centro de apoyo legal para empleados corporativos que fueran testigos de irregularidades. A veces, todo lo que necesita la justicia es una persona que se atreva a decir no, dijo Isabel en la ceremonia de apertura, mientras su padre observaba la transmisión desde su celda. La historia tuvo un impacto duradero en la cultura corporativa de la región.
Las empresas implementaron políticas más estrictas de transparencia y ética, conscientes de que sus empleados ya no temerían denunciar irregularidades. La bofetada que resonó en aquel avión se convirtió en un símbolo de resistencia contra el abuso de poder. La última vez que Rafael visitó a Alberto en prisión, encontró a un hombre cambiado. «Sabes», dijo Alberto, «toda mi vida pensé que el poder estaba en el dinero, en hacer que otros te temieran. Pero el verdadero poder está en la verdad, en la dignidad. Tú e Isabel me enseñaron eso». Isabel continuó construyendo sobre las ruinas del imperio de su padre, pero de una manera diferente. La fundación se convirtió en un faro de esperanza, ayudando a pequeñas empresas a establecer prácticas éticas y apoyando a denunciantes de corrupción corporativa. La madre de Rafael, en su nuevo hogar, colgó el antiguo uniforme de asistente de vuelo de su hijo en un marco. Para recordarnos, decía siempre, que la justicia puede comenzar con un simple acto de valentía. Un día, mientras Rafael caminaba por el aeropuerto, un joven asistente de vuelo lo detuvo. Su historia me inspiró a denunciar irregularidades en mi propia compañía, le dijo. Gracias por mostrarnos que un solo acto de coraje puede cambiar el mundo. La ciudad había cambiado. Los rascacielos seguían allí, pero ahora simbolizaban algo diferente, no el poder del dinero, sino el triunfo de la justicia sobre la corrupción. Las personas caminaban más erguidas, más dispuestas a defenderse contra el abuso y la injusticia. Y así, lo que comenzó como una bofetada en un avión privado se convirtió en una onda expansiva de cambio. La venganza que Alberto había planeado se transformó en algo mucho más poderoso, la redención de un sistema corrupto y el recordatorio de que la dignidad humana, cuando se defiende con valentía, puede mover montañas. La historia de Rafael, Isabel y Alberto se convirtió en una leyenda urbana, pero una basada en la verdad más profunda, que el verdadero poder no reside en el dinero o la influencia, sino en el coraje de defender lo correcto, sin importar el costo. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad transformada, Rafael miraba desde su nueva oficina, recordando las palabras de su madre, la justicia, hijo mío, siempre encuentra su camino. Solo necesita personas valientes que le abran la puerta. La historia terminó, pero su impacto continuó resonando en cada rincón de la sociedad, recordándonos que a veces, el acto más pequeño de valentía puede desencadenar el cambio más grande. Y en algún lugar de la ciudad, un nuevo héroe cotidiano se preparaba para dar su primer paso hacia la justicia, inspirado por la historia del asistente de vuelo que se atrevió a decir no.